¿Qué tal, Fintegramers? Venimos en esta nueva entrega con don Mauricio Benítez. Consejo, vengo a aconsejar. Venimos a aconsejarlo. Venimos a darle consejo. Y aquí estábamos, antes de entrar aquí... Reunión de pauta. Antes de entrar estábamos comentando cómo íbamos a enfrentar este tema que viene a continuación. Es muy práctico este tema. Es una pregunta. ¿Cómo gestionar adecuadamente el riesgo de tu pyme? Entonces... teníamos varias formas de cómo enfrentarlo. Me gusta la palabra gestionar. ¿Cómo gestionar? Exactamente, porque el riesgo está. ¿Y de quién es? Esa es la pregunta. Ahí está la tesis. La hipótesis para mostrar la tesis que vamos primero, a comentar. ¿quién es el que corre el riesgo? ¿O quién es el riesgoso? ¿Me entendí? Esa es como la pregunta, porque el que corre el riesgo es la institución. Aquí lo vamos a llevar cuando hablamos del riesgo, nos vamos a hablar de riesgo crediticio, para que se entienda. Entonces, sí, hay distintos tipos de riesgo. Riesgo reputacional, riesgo crediticio. Solo y específicamente en esta pregunta es riesgo crediticio. Exactamente. Entonces el tema está en cómo, bueno, quien corre el riesgo, obviamente, es la institución que te ofrece el crédito, ¿verdad? Pero lo que ellos evalúan es qué tan riesgoso eres tú al final para pagar lo que te estás comprometiendo o quieres comprometerte a pagar. Entonces la pregunta es, ¿cómo se gestiona? Tú tenías ya una fórmula de cómo encarar el tema. Claro, lo que pasa que normalmente cuando una pyme, un emprendedor necesita liquidez, dice, bueno, tengo varias opciones. Uno es ir a levantar dinero, otro es ir al banco y otro es crecer orgánicamente. Vender. Voy a crear un servicio nuevo, voy a tener un canal de venta y me va mejor. Normalmente cuando los dos primeros fallan, o el primero y el tercero falla, el que levantar plata no, y no estoy vendiendo más, sino que estoy medio estancado. Exacto. Y no puedo generar liquidez para la nómina, el payroll, algunas cuentas, algún proveedor que tengo que pagarle, voy al banco. O voy a una institución financiera que me presta liquidez. Lo que sucede es que en primer término, en el tema de riesgo, uno dice, ¿quién debiera demostrar qué tan riesgoso soy yo o mi negocio? Normalmente el fundador es casi patrimonialmente es lo mismo que el negocio. Al inicio, los primeros 2-3 años es así. Es así, salvo que se separa patrimonialmente con una empresa, una CPA, pero eso es papeles, esos son papeles. Igual te van a pedir pero mándame la información de los dueño, socios. Sí, al final evaluamos al socio igual. Entonces, y el representante legal. Y en ese sentido llega la etapa que nos encontramos es, ok, entendemos y lo hemos hablado hace ya un mes o un mes y medio de que para el banco la pyme per se es rechazada. Sí. Porque se va a la B. Literalmente están en categoría B1 para atrás. Para abajo. Entonces no están A. Entonces partamos de esa consigna. Y A6, estamos hablando de A6. A1 a 6 y B1 para atrás. O sea, sí. Siempre llegáis... uno nuevo, pelado, entra en B1. Norma tiene que demostrar que puede ser una 6. Sí, para recién pasar a 6 y ser bancarizable por el banco. Entonces, ¿cuál es la tesis que hemos estado pensando como Fintegram? Es decir, muchos pueden acceder a información. Uno dice, bueno, si hay compañías que ya lo hacen, que obtienen la información tributaria por parte de los web services, los APIs de los servicios puestos internos, y uno maneja su información tributaria, la carpeta tributaria y los cumplimientos mensuales y anuales, por una parte. Por otra, los riesgos previsionales, Previred. Uno puede obtener, ¿quién mejor que uno, obtener esa información y demostrarla, cómo es tu actividad con tu nómina, con tu payroll? 3, ¿cuál es tu situación judicial, legal? Estatus. Ojo, quiero hacer una bajada para que se vaya entendiendo.
cuando lo relevante de la información, del manejo de las carpetas tributarias, la información son dos las relevantes, o tres en realidad. Primero, cómo está compuesto en la práctica, a los ojos de los reguladores, tu composición societaria, quiénes son los dueños, ¿verdad? Quiénes están detrás. Uno. Dos, ¿cuánto estáis vendiendo? ¿Cuánto estás vendiendo? Y tres, cómo estás pagando tus impuestos. Que ahí ya hay una primera línea de cumplimiento de obligaciones. Cuando habla de Previred, Mauricio, efectivamente, yo podría... De hecho, hay bancos que no lo hacen, o hay instituciones financieras que no se preocupan en ese punto. El balance está perfecto. Todo Que el balance de quién lo hace, la misma empresa. Exacto. No está auditado, normalmente no está auditado. Y efectivamente lo ven en el sistema de comportamiento financiero. No resulta que el SINACOF informa que no tiene morosidades, ¿verdad? Pero resulta que pueda tener deudas previsionales. Que una deuda como que no, pasa cola. De hecho, y si no le puede pagar a sus trabajadores, ¿qué te va a pagar a ti el banco? Uno podría ir a la dirección del trabajo, pero normalmente todo llega a Previred. Sí, eso es lo primero que... Las cotizaciones. Las cotizaciones... Otro tema importante es las deudas. Bueno, sabemos el boletín comercial, sabemos Equifax, muy bien. El comportamiento con sus acreedores. Eso sí se puede demostrar. Aquí estamos... Ya vemos que compañías se dedican a recabar toda esta información y entregar un informe, ya sea al solicitante o a la compañía, a la institución. Como vemos, toda esta información entendemos que es de acceso público. Si yo estoy utilizando mi clave del servicio de impuesto interno, mi Previred, el Poder Judicial, mis acreedores, boletín comercial, Equifax. ¿Y cuál es la tesis que comentamos como programa? Es que uno podría tener su propio scoring. O sea, uno podría armarse una carpetita, no física, un Drive, un Google Drive, alguna cuestión. Y mantenerla actualizada a la hora de encargar esta situación. Uno podría tener toda esa información para suministrarla a quien quiera suministrarla. Y algo estandarizado, como hemos mencionado, son los aspectos tributarios, financieros, comerciales, laborales y legales. Yo creo que con esos temas podríamos estar cubriendo la mayor parte de lo que busca una institución financiera para conocer a su cliente. Y es importante también para los efectos de que puedan evaluar solvencia y qué sé yo, y flujos futuros capaz, los respaldos de las cuentas por cobrar. Exactamente. Un contrato, órdenes de compra. La contabilidad soporta mucho a veces. Pero si tú tienes el respaldo de aquello, es fundamental. Es fundamental para generar credibilidad. Todavía, buena parte del análisis de riesgo todavía, hemos estado hablando aquí con emprendedores que están en esa misión precisamente de poder automatizar y agregar la inteligencia artificial a estos temas de análisis de riesgo. Todavía el análisis de riesgo, yo diría que en el 80% lo hacen personas todavía. Exacto. Y ahora la otra pregunta que tenemos es, la información. Se habla mucho de la finanza abierta, el open banking, la protección de la información, el tratamiento de la información personal y sensible. Ahí ya sería la pregunta de quién es esa información. Bueno, ahí viene el desafío del open banking. ¿Te tendrán que preguntar cada vez que te consultan? Esperamos que no, pero ¿hasta dónde llega el uso? Exacto. Esas son las preguntas que muchos consumidores financieros se hacen y como programa estamos continuamente cuestionándonos. Es interesante el tema de quién es el dueño de la... Bueno, ha habido como ha habido esto, un poco de avance, algunos experimentos con el tema de la portabilidad financiera y qué sé yo. Tal vez va a pasar un poco eso. Va a pasar un poco eso que capaz, a propósito de lo que estuvimos hablando en capítulos anteriores o en conversaciones anteriores sobre lo que estaba ocurriendo en tendencias, si no me equivoco, cuando aparece el chino, aparecen los indios creando este mercado digital tipo Amazon, estas plataformas democrático de e-commerce, ¿verdad? Donde es una nueva plaza pero digital y se hace cargo el Estado de esta creación. ¿Será un derecho, una garantía constitucional? ¿Será relevante para el Estado? Un numeral. ¿Será relevante que a lo mejor agregar el dominio de la información financiera? Un número más. Y que tal como
que en el fondo que existe una plataforma del Estado donde todo esto converge en un solo punto al cual tú tienes acceso y que tú puedas ir alimentando incluso con información? Estamos inmersos en una discusión constitucional que estos temas no creo que se estén tocando, pero debieran Es darse. relevante, yo creo que es muy relevante. Táchennos de comunistas. pero es importante saber cuál es el rol del Estado en este tipo de iniciativa, cuando sobre todo vemos que las brechas de inclusión son muy grandes aún. Y incluso el Estado no va a tener que utilizar recursos, sino que debiera permitir precisamente el que el consumidor financiero se le garantice, más que todo, ni siquiera tener un cloud público, Claro, pensándolo así por donde alojamos O y sea- alocamos la información, sino que, oiga, yo como consumidor financiero, es mi información, yo soy propietario, o usted es propietario, no, el consumidor. Y ahí empieza... pero que imagínate la brecha que abriste, porque al final ocurre que perfectamente podría ser, hoy día si tú quieres, por ejemplo, solicitar un crédito a la pyme, el Servicio de Impuesto Interno te autoriza y tú puedes pedir la carpeta tributaria. los confirming, ¿verdad? dices tú. Y tú puedes autorizar y directamente enviarla al banco para que Sí. el banco tenga acceso a tu carpeta tributaria. Mm. Y ellos la descargan. Imagínate que existiera el mismo sistema, pero con toda tu información financiera, con todo esto en un solo lugar. Y que tú, Un solo clic. y que tú puedas hacer seguimiento de quiénes la están revisando. A lo mejor estoy de acuerdo contigo, a lo mejor podría ser una limitante, es que la estén, el impedir que la consulten, pero sí saber quiénes la han consultado. Está bueno. ¿Mm? Está interesante. Ya lo Consejo. Gestione su riesgo. saben. Gestione su riesgo. Usted es capaz. La pyme es capaz de gestionar su propio riesgo. Son muchas las aristas. Es como lo hablamos a los principios de Fintegram, ¿verdad? Cuando hablábamos de que hay que hacer el... ¿Cuánto se llama este? Know your customer. No. Cuando yo me hago un análisis de toda mi situación legal, financiera, para salir a vender, por ejemplo. Claro, como un Due due diligence. Un due diligence, una cosa así, pero agregando información financiera, todo. Es posible. Autodiagnóstico, autorregulación, ¿qué mejor? Uno se conoce y estandarizar. Exacto. Podemos crear un modelo de lo que están pidiendo entre los fintegrammers. Bueno, la pyme a lo mejor esto le parece como extraño, qué sé yo, pero es la pega del gerente de finanzas, de hecho, en las empresas que son un poquito más grandes. Así es. Ajá. Nos vemos. Chao.